Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Mahasine le pidió a Zeng que la llamara desde el hospital. La noticia sorprendió a muchos seguidores, ya que la cercanía entre ambos no deja de generar comentarios. La llamada desde un hospital no es un detalle menor, y muchos se preguntan qué significó realmente. Se especula si fue un gesto de amor, de necesidad o de apoyo. Lo cierto es que cuando la noticia se conoció, todos los ojos se posaron sobre Zeng. La reacción de él, frente a la petición, también se convirtió en un tema de conversación. Los rumores comenzaron a circular, apenas se filtró la información. Algunas voces aseguraban que Mahasine necesitaba escuchar su voz en un momento delicado. Otros decían que era un símbolo de confianza absoluta. La relación entre ellos siempre ha estado rodeada de misterio. Pero esta vez la escena en el hospital levantó aún más dudas. Las redes sociales se llenaron de mensajes interpretando lo ocurrido. Los fans debatieron durante horas lo que podría significar esa llamada. La petición no fue vista como un simple acto, sino como una declaración emocional. Quienes siguen de cerca a Mahasine saben que no suele pedir nada sin una razón fuerte. Zeng, en cambio, se mostró sorprendido por la situación. Sin embargo, todo apunta a que atendió la solicitud sin pensarlo demasiado. Esto reforzó la imagen de unión entre ambos. Lo sucedido en el hospital dejó claro que hay sentimientos profundos en juego. Las cámaras no estuvieron presentes, pero los testigos hablaron de un ambiente cargado de tensión. El hospital fue escenario de un momento íntimo que nadie esperaba. Mahasine no dudó en hacer pública la importancia de esa llamada. Muchos lo interpretaron como una forma de compartir su vulnerabilidad con Zeng. La relación entre ellos, lejos de enfriarse, parece intensificarse con este tipo de episodios. El público no dejó de seguir cada detalle de lo que se supo. La pregunta que más se repite es por qué ella pidió esa llamada. ¿Se trataba de un asunto de salud? ¿Era un mensaje emocional? ¿O quizás una prueba de fidelidad? El hecho de que Mahasine escogiera a Zeng en un momento tan particular no pasó desapercibido. Incluso algunos medios lo presentaron como una señal de compromiso. Para sus seguidores, fue una muestra clara de que entre ellos hay un lazo difícil de romper. La noticia recorrió rápidamente todos los portales de entretenimiento. ¡Pum! Se transformó en tendencia en cuestión de horas. Los titulares buscaban explicar el trasfondo de lo sucedido, pero las respuestas eran pocas. Mahasine prefirió no dar explicaciones directas. Zeng, por su parte, mantuvo silencio, como acostumbra. Esa falta de declaraciones oficiales alimentó todavía más el misterio. La historia entre ambos siempre genera titulares, pero esta vez la situación fue distinta. No se trataba de un evento público, ni de una aparición en medios. Era un momento personal, filtrado de manera inesperada. La intimidad expuesta en ese contexto hospitalario tocó fibras sensibles. Muchos fans se sintieron identificados con la fragilidad de Mahasine. La noticia reforzó la percepción de autenticidad en su vínculo. A lo largo del día, las redes sociales se convirtieron en un campo de debate. Algunos aplaudieron la valentía de Mahasine al pedir lo que necesitaba. Otros cuestionaron si era apropiado exponerlo. Los mensajes de apoyo fueron mayoría, dejando en claro que ella cuenta con una base sólida de admiradores. Zeng recibió también palabras de aliento por estar presente. La situación pareció unir más a su comunidad de seguidores. Las interpretaciones siguieron multiplicándose mientras pasaban las horas. Algunos decían que la llamada significaba un nuevo comienzo. Otros pensaban que revelaba una dependencia emocional. Ninguna de estas lecturas fue confirmada ni desmentida. Lo único seguro es que la noticia generó un impacto masivo. En cuestión de minutos, se convirtió en tema de conversación en múltiples países. El simbolismo del hospital como escenario tampoco pasó inadvertido. Representa un lugar de fragilidad, de cuidado y de esperanza. Que Mahasine escogiera ese momento para pedir la llamada, añade un matiz especial.
No fue una petición hecha en la rutina, sino en un contexto cargado de emociones. Ese detalle dio fuerza a las especulaciones sobre la profundidad de su relación. Anna Komodichot, y reforzó la idea de que hay algo más allá de lo que se ve públicamente. La reacción de los fans fue inmediata. Muchos escribieron mensajes cargados de emoción. Otros crearon teorías alrededor de la situación. Hubo quienes afirmaron que la llamada fue más que un gesto, que fue una promesa. La conexión entre Ma Xin y Zheng volvió a ser protagonista. Todo lo ocurrido aumentó la fascinación en torno a ellos y confirmó que su historia no pasa desapercibida. No. El gesto, aunque simple en apariencia, quedó grabado en la memoria colectiva. Tú no te habrás tomado. Los seguidores no olvidarán que ella pidió esa llamada en un hospital. Algunos ya lo bautizaron como la llamada del corazón. Los programas de entretenimiento dedicaron segmentos completos al tema. La prensa especializada buscó respuestas sin obtener claridad. Pero el misterio solo aumentó el interés. Y los analistas de espectáculos no tardaron en dar sus opiniones. Para ellos, esta petición simboliza confianza y cercanía. Otros, más escépticos, lo ven como parte de una estrategia. En cualquier caso, lo cierto es que la historia conmovió. El relato del hospital se convirtió en una metáfora de unión. Ma Xin y Zheng lograron acaparar la atención sin aparecer juntos en público. Eso, de por sí, ya dice mucho. El silencio de ambos protagonistas mantiene viva la expectación. Cada día que pasa sin aclaraciones, el tema crece. Los fans no dejan de preguntarse qué motivó esa decisión. El hospital, la llamada y el gesto son ahora parte de una narrativa mayor. Se trata de una historia que mezcla amor, misterio y expectativa. Y mientras tanto, las redes siguen ardiendo de teorías. La forma en que se conoció la noticia también es parte del interés. No fue una declaración oficial ni una publicación en redes. Fue una filtración inesperada que encendió las alarmas. Eso le dio más autenticidad a la historia. Para muchos, significa que no fue planeado ni ensayado. Y eso lo convierte en un episodio aún más valioso para quienes buscan verdad en sus ídolos. En la memoria colectiva quedará grabada la imagen de Ma Xin pidiendo esa llamada. Aunque no haya fotos ni videos, el relato es suficiente. Los seguidores han recreado la escena en su imaginación. Zheng al teléfono, ella esperando escuchar su voz, el hospital como telón de fondo. Todo esto compone una historia cargada de emociones. Una historia que seguirá siendo comentada mucho tiempo. La noticia no se limita a un hecho aislado. Se suma a un historial de momentos compartidos entre ellos. Cada episodio agrega una pieza más al rompecabezas. Y este en particular se percibe como uno de los más significativos. El público lo ha colocado en un pedestal emocional. Y la expectativa por lo que pueda venir después no deja de crecer. Algunos críticos advierten que no todo debe ser interpretado como romance. Señalan que la amistad y el apoyo también pueden explicarlo. Pero para la mayoría, esa llamada tuvo un significado especial. Y la forma en que Ma Xin lo pidió, confirma la importancia de Zheng en su vida. En cualquier caso, lo sucedido marcó un antes y un después en su historia. Y el debate sigue abierto. Lo que comenzó como una filtración se convirtió en un fenómeno mediático. Las búsquedas en Internet se dispararon. Los programas de televisión discutieron el tema en horarios estelares. Los periodistas buscaron declaraciones, pero no hubo respuestas. Esa ausencia de información oficial no hizo más que aumentar la intriga. El eco de la noticia llegó incluso fuera del país. A medida que pasaron los días, la atención no bajó. Al contrario, nuevos detalles comenzaron a surgir. Algunos testigos hablaron de la emoción en la voz de Ma Xin. Otros aseguraron que Zheng respondió con calma y ternura. Nada de esto fue confirmado, pero sirvió para alimentar el interés. Cada versión sumó más ingredientes a la historia. El hospital se convirtió en símbolo de unión y confianza. Nadie esperaba que allí ocurriera un episodio tan comentado.
Pero la vida está llena de sorpresas. Y Magazine eligió ese escenario para mostrar su necesidad de cercanía. El resultado fue un estallido mediático y una ola de especulaciones que aún continúa. Las reacciones no fueron solo de los fans. También figuras del medio expresaron su opinión. Algunos colegas aplaudieron la naturalidad del gesto. Otros advirtieron sobre la exposición mediática excesiva. Pero en general, el episodio fue visto como un reflejo de humanidad.com. Un momento que mostró la fragilidad de una estrella, en circunstancias delicadas. Y eso lo hizo aún más poderoso. El eco de esta historia seguirá resonando por un tiempo. Cada detalle será recordado y analizado. La llamada en el hospital se transformó en un símbolo que va más allá de lo anecdótico. Habla de emociones profundas, de confianza y de vulnerabilidad. Y es precisamente eso lo que mantiene al público tan pendiente. En definitiva, Magazine y Zeng lograron nuevamente estar en el centro de la atención. Sin buscarlo de manera directa, protagonizaron una escena inolvidable. La llamada desde el hospital quedará como un hito en su historia. Un momento cargado de significado, que seguirá generando preguntas. Lo que ocurra después será observado con lupa, pero lo vivido ya forma parte de la memoria de sus seguidores. Lo que se sabe es que nada de esto fue casual. Magazine escogió a Zeng por una razón. Y esa elección habla por sí sola. El hospital, el teléfono y la voz se convirtieron en símbolos de unión. La noticia fue absorbida por todos los medios de comunicación. Y la historia permanecerá como uno de los momentos más intensos del año. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.